Bienvenidos a una nueva entrevista en Deutsche Welle. Mi nombre es Neus Pérez y los saludo desde Berlín. La Declaración Universal de Derechos Humanos y las constituciones de casi todos los países del mundo recogen el derecho a la libertad de expresión. Pero hoy en día este derecho no está garantizado. En la última década, casi 600 periodistas y colaboradores fueron asesinados por ejercer su trabajo y la mayoría de estos crímenes quedan impunes. Además, los periodistas sufren también intimidaciones, agresiones o amenazas. Hoy queremos poner el foco en la región y conocer de cerca la situación de la libertad de prensa en América Latina. Y lo hacemos hablando con Adriana León, periodista y directora del área de libertades informativas del Instituto Prensa y Sociedad de Perú y miembro también del colectivo regional Voces del Sur. Y quiero empezar preguntándote por el informe de Voces del Sur. Es un informe en el que se hace balance de la situación en 10 países de América Latina y en 2019 hubo más de 2.500 denuncias. Esto significa, en relación con 2018, un aumento de más de un 200%. ¿A qué se debe este aumento de alertas? En realidad porque han sido situaciones muy complicadas, sobre todo en países como Honduras, Nicaragua, Venezuela. Pero si tú revisas el informe Sombra, que contiene información de 9 países de la región, te das cuenta que hasta en los países donde la situación relativamente está bien, como es Perú y Uruguay, también ha habido un aumento importante. Es decir, en todo el monitoreo nos hemos dado con la sorpresa de que han aumentado las agresiones. Las agresiones, además, por parte de agentes estatales también. Eso es eso es un indicador también interesante e importante de entender, porque, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, donde hemos reportado más de 1.200 alertas, 1.000 tienen que ver con agentes del Estado, es decir, de aparatos estatales que están intentando silenciar a la prensa, coartando la libertad de expresión, en el caso de Honduras asesinando, porque son asesinatos aparentemente desde las fuerzas del orden, y también acciones como encarcelamiento, acoso, amenazas, discurso estigmatizante, etc. Entonces, en general la región se ha visto mayormente afectada en el derecho a la libertad de expresión y del acceso a la información. Entendemos que tiene que ver con también los países que tienen regímenes autoritarios y en los cuales ha habido protesta social, donde la gente se ha levantado, donde la sociedad civil ha salido a protestar y donde la represalia ha ido directamente a los medios que han estado informando de este descontento social que hace ver a los gobiernos debilitados. De hecho, también denunciáis que desde algunos países, desde algunos lugares, se promueve un discurso antiprensa. Me imagino que con eso te refieres también a esta agresión que proviene del Estado, básicamente, ¿no?, en algunos países. Sí, discurso estigmatizante de parte de los propios gobiernos, incluso de los presidentes, caso Bolsonaro, caso Maduro, Ortega, AMLO, México, con un discurso, Bolivia también, con un discurso de la prensa que son mercenarios de la información y que atacan al gobierno con intereses económicos particulares o intereses políticos. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas más graves que hemos reportado han sido lo que ha pasado en Nicaragua y, bueno, también en Venezuela, que es el allanamiento de los medios, los procesos judiciales contra periodistas y la incautación de bienes, incluso de algunos medios de comunicación. En Nicaragua, los militares han entrado a los medios de comunicación, han incautado los bienes, han congelado cuentas de los periodistas, es decir, un acoso que viene por muchos lados. Y un asunto interesante es que con el discurso estigmatizante, antiprensa, la parte de la sociedad que es movilizada por los estados arremete contra la prensa. Entonces, no es solamente un ataque directo de los funcionarios públicos, sino se asusa a la población para que arremeta contra la prensa.
Tú lo mencionabas, algunos de los países con más deterioro de la libertad de prensa son Venezuela o Nicaragua. De hecho, si nos fijamos en Nicaragua, uno de los principales problemas es el exilio de periodistas. Son casi un centenar los que han tenido que abandonar el país en los últimos meses. ¿Cómo es la situación de estos periodistas en el exilio y también de los que se quedan en el país? ¿Cómo trabajan? En el caso de los exiliados es un problema porque pues bueno, el exilio siempre es un problema, siempre es una cosa además anímicamente muy desgastante. Además han sido periodistas que han estado presos y que han tenido que salir al exilio, trabajan desde fuera, eso es lo interesante. Justamente estaba conversando el otro día con una periodista de Nicaragua que ha tenido que salir a Costa Rica y me decía que ella sigue trabajando en el portal de internet que tienen ellos de investigación, Nicaragua Investiga, porque claro, tampoco es que pueden trabajar en medios tradicionales, casi todos han virado al medio digital, y me decía que tenía mucha acogida de los nicaragüenses, es decir, no es que suceda en Nicaragua que la sociedad civil, que la gente ha logrado tener una percepción de desprestigio de los periodistas, sino por el contrario, hay una sed de la ciudadanía, de la población, de tener información veraz, objetiva, y se dan cuenta que estos periodistas han sido perseguidos y trabajan desde el exilio. Es complejo, por supuesto que sí, trabajar desde el exilio y en pandemia, más complicado. Pero Chamorro, la gente de Nicaragua Investiga, han podido, digamos, seguir trabajando en medios de comunicación y haciendo investigación. En el caso de los que se han quedado es más complejo porque hay mucha persecución. Justamente hemos reportado hace unos días un allanamiento a un canal de televisión, un proceso judicial contra una periodista, una persecución contra un periodista, persecución, reglaje, seguimiento, militares en las puertas de su casa, en la escuela de los hijos. Hay un acoso permanente. Sin embargo, yo quisiera resaltar realmente la actitud aguerrida de estos periodistas que continúan trabajando. Y pienso que una de las motivaciones principales es esto que mencionaba en un principio, una ciudadanía con sed de tener información veraz, objetiva, información, poder conocer lo que está pasando. Es decir, a pesar de que, por ejemplo, en el régimen de Ortega no solamente haya un discurso estigmatizante, persecución, violencia, incautación, sino que también hay todo un aparato desde atrás de trolls, de perfiles falsos en redes sociales que se dedican a atacar a los periodistas todo el tiempo, a atacarlos, a difamarlos, a hablar muy mal de ellos, con la intención de que la gente, pues, conseguir un desprestigio ante la población que te puedo decir que no se ha logrado completamente. Están los medios financiados por las élites políticas y económicas, controlados, y luego están los medios independientes que muchas veces tienen problemas para ejercer su trabajo porque reciben censura o amenazas. ¿Esto es un reflejo también de la polarización de las sociedades en América Latina? Totalmente. Eso es un gran signo de polarización, que es lo que vivimos en América Latina todo el tiempo. También pienso que hay un surgimiento de medios alternativos que es muy interesante porque son medios de comunicación dedicados a la investigación periodística tradicional, digamos, pero en medios alternativos, como pueden ser portales online o incluso el trabajo de reporteo desde las redes sociales, los hilos de Twitter, algunos posts en Facebook, es decir, usando todos los mecanismos para poder llegar a la población. Sin embargo, hay un problema serio de crisis de los medios tradicionales. Eso es una cosa que con pandemia se ha agravado muchísimo. Acá en el Perú, un medio de comunicación que es muy importante, que es el Diario El Comercio, tuvo que despedir 200 periodistas. Y así Argentina, Brasil. Entonces, la crisis de los medios de comunicación tradicionales, de la televisión tradicional, de la prensa escrita, es también un problema, porque finalmente son los medios que llegan a la mayoría de la población, pero están ahogados en deudas, están asfixiados con la crisis económica, y entonces pues vale la pena, digamos, trabajar con una especie de autocensura y informando de una manera tibia, muchas veces también sesgada, porque el tema de la publicidad oficial ahorita con pandemia es muy importante para los medios, y los medios están esperando que los estados, que son los únicos que tienen plata, digamos, puedan financiar con publicidad a los medios tradicionales. Entonces, en el caso de Bolivia, por ejemplo,
tenemos medios tradicionales comprados por empresarios afines a lo que fue el régimen de Evo, y ahora lo que tú tienes es una presidenta que tiene un discurso estigmatizante brutal contra los periodistas, ¿no? Porque además apela a situaciones con pandemia, por ejemplo, a asuntos religiosos para conseguir la cura de la pandemia, cuando los periodistas están persiguiendo información científica, ¿no? Entonces, por ahí también hay una polarización en el sentido de que un gobierno como el actual de Bolivia, que dice que hay que rezar para combatir el virus, pues está completamente en contra de un grupo de periodistas que lo que están haciendo es buscando información científica para informar a la gente y no se inyecte cloro, por ejemplo, ¿no? Me gustaría hablar también de Uruguay o Perú, que son países que en el informe aparecen, digamos, en mejores posiciones. Se habla de incidentes específicos y no de un desgaste estructural. ¿A qué es debido que la salud de la prensa esté un poco mejor en Uruguay y en Perú? Bueno, en el caso de Uruguay, Uruguay es un país bastante, digamos, sui generis en América Latina. Tanto, por ejemplo, si tú lo ves en las cifras de pandemia también, les va bastante mejor. Pero tienen un gobierno que no se sabe lo que va a pasar. El reporte, nosotros trabajamos con una organización que se llama CAINFO, dedicada específicamente a la libertad de expresión y al acceso a la información, y ellos reportan incidentes, efectivamente incidentes, pero que tienen que ver con situaciones de negación del acceso a la información, de negación de poder acceder a información pública, animadversión de parte del gobierno con periodistas que pueden ser críticos. Recordemos que Uruguay es un país que es un gran paraíso fiscal, que tuvo mucha implicancia en el caso Lavajato como un país que sirvió para lavar dinero sucio, y entonces todas esas investigaciones que han podido descubrir periodistas o medios de comunicación como Búsqueda, como Sudestada, como medios independientes, pues han sufrido ciertas agresiones. Son incidentes ciertamente porque es un país que tiene una democracia un poco más sólida. En el caso de Perú, es como extraño pensar que un país con tantos problemas tenga realmente plena libertad de expresión. El gran problema del Perú es que, nuevamente, de parte de la función pública, hay una arremetida con el uso de la justicia para censurar periodistas. Es decir, las querellas por delitos de prensa como difamación, injuria, etcétera, son ahora usados para poder silenciar a la prensa. Entonces tú tienes, por ejemplo, a 8 periodistas de una región del norte, donde hay un gobierno regional corrupto, que están todos querellados y sentenciados por difamación. Y cuando lees la sentencia, la jueza ha escrito un texto que es el mismo texto para las 8 sentencias. Simplemente cambia el nombre del periodista y la fecha. Es decir, claramente ese gobierno regional trabaja con ese despacho judicial que lo usa para poder silenciar periodistas. Ese es un problema bastante grave, porque además nosotros en el IPIS, digamos, no tenemos la capacidad de poder defender a todos los periodistas. El juicio contra un periodista, la querella contra un periodista es un desgaste emocional, económico, genera autocensura y de alguna manera funciona. Entonces, ese, por ejemplo, es el gran problema del Perú, pero a comparación de los otros países, pues es un país que está bastante mejor. Y te lo digo porque en mi análisis pienso que tiene que ver con que tuvimos 10 años de un gobierno Fujimori y Montesinos que compraron los medios. Y realmente eso fue un trauma para nosotros, para los peruanos, haber visto cómo se compró la prensa y cómo se utilizó la televisión basura para embrutecer a la gente y para ocultarle todo lo que estaba pasando. De recuperar la democracia, aparecieron nuevos medios, aparecieron nuevos periodistas y apareció una conciencia civil de defender este derecho por sobre todas las cosas. Entonces, si tú ves el Congreso anterior, que intentó hacer por lo menos 4 leyes antiprensa, inmediatamente fueron revertidas, porque los medios presionaron, porque la sociedad civil presionó, porque se amenazó con salir a las calles. Es decir, hay de cierto modo una conciencia de lo importante que es la prensa. Y en un país tan corrupto como el Perú, tener una prensa libre es algo positivo.
Además, recordemos que Perú en los últimos años, ahí la prensa ha destapado casos de corrupción y de tráfico de influencias y ha obligado al poder corrupto concretamente a pasar cuentas. Así que podríamos hablar de éxito del periodismo de investigación en Perú. Y Adriana, para terminar muy brevemente, me gustaría preguntarte, en el informe habláis también de que queréis conseguir los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU para la libertad de prensa en la región. ¿Nos podrías decir cuáles son esos objetivos que os marcáis para el futuro de la prensa en América Latina? Sí, bueno, nosotros estamos aportando con estos informes, ya es el segundo informe sombra, 18 y 19, lo hemos presentado ante Naciones Unidas con el objetivo de contribuir a 2 objetivos de desarrollo sostenible, el 16-10-1, que es dedicado especialmente a libertad de expresión, cosa que en realidad antes no existía, y eso es un gran logro de Naciones Unidas para todos los países de nuestra región. Tenemos un acápite especial, no dentro de todo el marco de derechos humanos, sino muy específico sobre libertad de expresión, y en donde nosotros estamos aportando con indicadores. Hemos realizado 12 indicadores estandarizados para poder monitorear en nuestros países que tienen problemas distintos, pero que hemos descubierto que tienen agresiones a la prensa que encajan perfectamente con estos 12 indicadores basados en la relatoría de la Comisión Interamericana. Nuestro objetivo principal es, primero, visibilizar lo que está pasando, porque normalmente Naciones Unidas lo que recibe son informaciones de los estados. En los casos de países como Venezuela, Nicaragua, los estados van a informar de una manera completamente sesgada. Pero en los casos como en el Perú, donde digamos hay plena libertad de expresión, los estados tampoco informan, porque tiene que ver con una cuestión de poco interés. Entonces, por eso Voces del Sur es importante, porque lo que nosotros aportamos son realmente lo que está pasando con la libertad de expresión en América Latina, y poder revertir esas situaciones. Una de las principales problemas de América Latina es la impunidad en crímenes contra periodistas, en agresiones contra periodistas, y en que nunca se ha podido juzgar a un culpable de un asesinato o una agresión. Y en el caso del otro objetivo es el 16-10-2, que tiene que ver especialmente con acceso a la información pública, que es realmente también un logro, y nosotros estamos ahora en un proyecto que esperemos este año poder tener resultados interesantes, de una evaluación de cómo funciona el estado del acceso a la información, las leyes, en dónde hay ley, en dónde no hay ley, cómo funcionan, cómo hay que mejorar. Entonces, yo pienso que todos estos aportes que puede hacer Voces del Sur a unos objetivos para el 30, para mejorar la calidad de estos 2 derechos fundamentales, pues es un aporte muy valioso, y pienso que, bueno, nos lo han hecho saber, pero además somos organizaciones que justamente estamos luchando por proteger estos derechos y por combatir sobre todo la impunidad.